Cifras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 23 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En Caracas, a través de nuestra señal abierta 750 AM en su dial, y en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Hay dos noticias con las cuales cerramos la tarde de ayer. Una tiene que ver, sin duda alguna, con la expulsión del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela. El Nacional lo reseña de la siguiente forma: con la juramentación expulsó a Todd Robinson. Mientras, en los alrededores del Consejo Nacional Electoral, militantes de Rojo escuchaban música llanera. El presidente del organismo comicial, Tibisay Lucena, proclamó a Nicolás Maduro ganador de las elecciones del 20 de mayo. Su primer anuncio fue declarar persona no grata al encargado de negocios de los Estados Unidos, Todd Robinson, quien debe abandonar el país en 48 horas. Y esto ocurre en momentos en los cuales, saben ustedes, el gobierno norteamericano aprobó orden ejecutiva contra el gobierno nacional y petróleos de Venezuela, y tras el desconocimiento de este evento convocado el pasado 20 de mayo. De esto hablaremos ampliamente. También destaca el diario El Nacional, lo decidido en la Asamblea, declaró inexistente proclamación de Maduro, llaman a la unidad coherente que se gane la confianza ciudadana. De esto seguramente conversaremos con nuestro primer invitado. Hay que decir que el secretario general de la OEA ayer publicaba un informe con lujo de detalles acerca de las irregularidades del 20 de mayo, y decía Luis Almagro, sanciones más fuertes contra el régimen de Maduro son necesarias. Bueno, esto lo viene pidiendo hace un tiempo atrás para hacer frente a la crisis, para provocar una verdadera transición a la democracia en nuestro país. También lo comentaremos con nuestro primer invitado. Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, informaba a través de su cuenta en Twitter lo que ha ocurrido con las últimas detenciones, 36 concretamente los nuevos presos políticos, del 17 al 22 de mayo, entre ellos 12 oficiales de la Fuerza Armada Nacional y un adolescente. Él ofrecía los detalles ayer a través de su cuenta en Twitter. El Nacional destaca este procedimiento de Conatel en su contra: es una retaliación política, es acoso a la prensa independiente. Miguel Enrique Otero afirmó que el gobierno muestra su desesperación al tratar de silenciar los medios de comunicación. Y PDVSA debe pagar en efectivo crudo que compre en Estados Unidos. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional por Miranda. Él es economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer. Un gusto conversar con nuestro invitado. Una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo entre Venezuela y su principal socio comercial, que es Estados Unidos. El último eslabón de esta relación nos ubica en, bueno, la declaratoria de persona no grata del encargado de negocios. Vendrán más medidas del gobierno, sobre todo en reciprocidad, luego de la orden ejecutiva que prohíbe transacciones con el Ejecutivo venezolano y Petróleos de Venezuela, y el desconocimiento de lo ocurrido el 20 de mayo. Diputado, lo escuchamos. Sí, bueno, el mundo entero, María Alejandra, el mundo democrático, el mundo libre, tal como se sabía, se ha plantado de frente a la inexistente elección que hubo el domingo, al fraude y al ilegítimo proclamación de Nicolás Maduro. Y eso es algo que resalta muchísimo Europa, Grupo de Lima, Estados Unidos, es decir, todo el mundo occidental, plantado frente a esta situación. Y en ese sentido, hay que entender la orden ejecutiva de Trump, las sanciones que vienen en la Unión Europea, el Grupo de Lima, para evitar que se consolide una dictadura, se consolide definitivamente una dictadura en Venezuela.
Y en ese sentido, pues las sanciones y toda la orden ejecutiva tiene que ver con eso, evitar que países que no son democráticos vengan a rescatar financieramente a Nicolás Maduro. Y ese parece ser todo el sentido de la elección del 20 de mayo, tratar de legitimarse a los ojos, no de Occidente, sino de este grupo de países autocráticos para recibir dinero fresco. Y la orden ejecutiva lo que evita es esa situación. Recordemos que en este momento Estados Unidos y China están negociando un tratado comercial sumamente importante que se ha llevado muchísima retórica en Estados Unidos, y evidentemente pues aquí se está jugando un tablero geopolítico completo. En el caso de China, evidentemente lo que pueda estar pasando en Corea del Norte con Estados Unidos, lo que está pasando con China, yo creo que entra en la ecuación para el tema de Venezuela. El tema ruso sí es un poco más complicado, pero bueno, la Rusia hasta ahora lo que ha dado es una palmadita a Nicolás Maduro, le ha dado pues algunas loas, pero hace mucho tiempo tanto China como Rusia no prestan dinero a Nicolás Maduro, en primer lugar porque estamos en default también con ellos, estamos en periodo de gracia, le debemos muchísimo dinero, 29.000 millones de dólares a los chinos, 9.000 millones de dólares a los rusos, y aunque tal vez puedan tener el dinero para consolidar a Nicolás Maduro, la corrupción, la ineficiencia del sistema han impedido que esto ocurra, y entonces la presión que hace el mundo libre es para evitar que este rescate realmente ocurra. Ahora, varias inquietudes que compartí con nuestro invitado. Comentábamos con los amigos oyentes que desde el Parlamento llaman a la unidad coherente, a una unidad coherente que se gane la confianza ciudadana. La pregunta que yo le haría, como la he trasladado a otros dirigentes políticos, es si es posible llamando o tratando de promover un nuevo proceso electoral en el cual el gobierno no va a participar, sobre todo después de la proclamación de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su opinión, diputado? Bueno, mira, María Alejandra, y no solo mi opinión, sino también de mi partido, Primero Justicia, nosotros creemos que tiene que haber una renovación en la unidad, en la conducción. No es para entrar en detalles, pero es evidente que se han cometido muchísimos errores. Y en este sentido nosotros quisiéramos una renovación de nuestra dirigencia. Pero no una renovación que se decida en la cúpula, sino en las bases. Hay que crear un mecanismo que nos permita renovar nuestra dirigencia opositora para hacerla más eficiente, para hacerla más dinámica y para hacerla más asertiva, en definitiva, porque hay muchas cosas que no se han hecho bien, falta de estrategia, falta de conducción, y en definitiva eso también ha llevado a una falta de unidad también en esa conducción, y en ese sentido pues se están haciendo esfuerzos importantes para lograr esa renovación. Yo creo que hay un liderazgo que está emergiendo, que es importante, que hay que darle más espacio, pero que evidentemente tiene que hacerse en concordancia con todos los sectores, sea cual sea el proceso que esto genere, que es un proceso que nos lleve a estar más unidos, más cohesionados, y que nos permite una lucha que es incierta, porque cuando estás en una democracia, cuando tienes Estado de Derecho, tú tienes certezas, tú sabes qué va a pasar, cuándo son las elecciones y a qué atenerte. Tienes unas reglas del juego que son estables, unas reglas del juego que son conocidas por todos. Cuando entras en este tipo de régimen que estamos viviendo, en la cual no hay democracia, en la cual no hay certeza, evidentemente todo es incertidumbre, y se requiere una fortaleza sobre todo de carácter y mental mucho mayor, y eso nos tiene que llevar a estar unidos con una conducción, una estrategia clara, definida, en pro del rescate de la democracia en Venezuela. ¿Cuál es el mecanismo? Es incierto también. Lo que está claro es que tiene que haber un cambio de régimen, y evidentemente no puede ser con una elección con este mismo CNE de Tivisa y Lucena. Por lo menos eso tiene que ser con un CNE distinto, con una institucionalidad distinta, y el mecanismo cómo se define evidentemente es una incertidumbre, para todos. Lo que queda en este momento es el objetivo claro, en este momento que estoy hablando, el objetivo claro de ese cambio de régimen, y tratar de buscar los mecanismos para lograrlo. Ahora, lo cierto es, diputado, que el gobierno no piensa medirse hasta 2025. ¿En qué contexto un sector de la oposición habla de comicios en octubre o en diciembre de este año? Yo quisiera su comentario y saber si Primero Justicia ha asumido posición en torno a estos temas. Sí, mira, el tema de como nuevamente te digo, aquí hay mucha incertidumbre. El gobierno de Maduro es un gobierno débil, gobierno en default, sin dinero, en una hiperinflación, con una división también interna,
todos esos rumores que hay, lo que ocurrió anoche en Petare, que uno no sabe exactamente qué pasó. Bueno, evidentemente lo que hay es un gran ruido, que es posible pues que este gobierno se quiebre por completo en cualquier momento, o sea, una ruptura interna. Eso es una posibilidad, y eso algunas personas lo están viendo, y en ese sentido se habla de que haya que reconvocar una nueva elección, y evidentemente para nosotros tiene que ser con un nuevo CNE. Claro, pero este gobierno no se va a contar, como usted comprenderá, con un presidente recién proclamado. Pero en todo caso, diputado... Bueno, pero es el tema de la legitimidad, María Alejandra. O sea, es posible que haya un quiebre. Eso es una posibilidad que hay que mantener sobre, claro, pero en el mientras panorama. no se provoque ese quiebre, diputado, caramba, suena disonante hablar de elecciones cuando el gobierno ayer asume otra vez un nuevo mandato por 6 años y medio, porque lo van a juramentar es en enero de 2019. Bueno, se podría juramentar antes, ¿no? Porque, digamos, aquí se puede ver cualquier cosa, y la sentencia, lo que se está esperando la sentencia del TCJ es que eso sea una posibilidad. Digamos, que él no espere hasta enero para juramentarse. Ahora bien, y eso es nuevamente un signo de debilidad. Ahora bien, toda la presión internacional que hay, lo que indica es que puede haber un quiebre. Algunas personas, te estoy, digamos, justificando porque algunas personas pueden decir que haya una elección antes, es que puede haber un quiebre antes, y es una posibilidad que hay que mantener abierta dada la presión que existe en este momento, sobre todo la presión internacional. Claro, pero si no hay presión interna, usted mismo lo ha reconocido, es muy difícil pensar en un cambio en nuestro país, ¿correcto? Exactamente, hace falta más presión interna, yo lo he insistido, hay mucho miedo, la gente, incluso la gente que organiza, tiene miedo, y hay una persecución muy grande en este momento. Entonces, bueno, esas son dificultades que impiden esa mayor presión interna en este momento. De todas maneras, hay una gran presión, un poco anárquica, de todos los sectores que reclaman por agua, que reclaman por luz en todo el país, pero evidentemente la presión fundamental tiene que darse en Caracas, y existe mucho miedo, especialmente entre la población, por ejemplo en las zonas populares. Yo ayer estaba en Petare inaugurando un octavo comedor que tenemos allí para niños desnutridos, en una labor social que hago desde el año pasado. Bueno, cuando yo veía que venía esta crisis humanitaria, alimentamos 800 niños, y bueno, lo que tú ves en las zonas populares es hambre, es miseria, es un pueblo que está completamente debilitado, que solamente está pensando en comer, y que evidentemente con grandes mecanismos de control social, y eso hace muy difícil la articulación, y el gobierno lo sabe. Por eso digo que quisiera que eso fuese algo que se materializara de otra manera, pero existen restricciones muy importantes. Claro, diputado, pero como usted comprenderá, algunos sectores de la población leen el mensaje de algunos sectores de la Alternativa Democrática como que van a esperar que se celebren unas elecciones de momento inexistentes, mientras, como usted lo ha dicho, la crisis avanza, además aceleradamente, llevándose por delante la vida de los venezolanos, muchos de los cuales ya han perdido la paciencia y están buscando la manera de huir. Ahora, yo le pregunto sobre el telón de fondo de esta crisis y lo que ha ocurrido con las sanciones de los Estados Unidos, el impacto inmediato que esto puede tener. Ya conversaba con usted lo ocurrido con ConocoPhillips, colocaba en una situación francamente delicada a Petróleos de Venezuela. Entendemos que esta nueva orden ejecutiva, agrava la situación, si es posible, un poco más. ¿Lo escuchamos? Sí, esta orden ejecutiva lo que refuerza el aislamiento de Nicolás Maduro. Hay que darse cuenta, y esto yo lo he insistido muchísimas veces, que Venezuela entra en default en noviembre del año pasado, hiperinflación en octubre del año pasado, es decir, la crisis económica venezolana precede a las sanciones, y bueno, definitivamente son consecuencias de un modelo económico que no funciona, que es el caso de ConocoPhillips, que es consecuencia de las expropiaciones del año 2007. Entonces, lo que se está buscando con esta nueva orden ejecutiva, o lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos, es algo que nosotros hemos insistido muchísimas veces en la Asamblea Nacional, que no se rematen los activos de la nación. El caso de Citgo, por ejemplo, que Venezuela no empeñe Citgo en el 50% de Citgo para conseguir dinero fresco a unas tasas que van a ser absurdas, dado que Venezuela está en default. Que por otro lado no se tome, por ejemplo, la deuda que se tiene con las cuentas por cobrar, que se tiene con Cuba o con Nicaragua, para empaquetarla y conseguir dinero fresco, es decir, convertir ese activo en pasivo. Y tiene que ver también con las ventas de petróleo futuro usando, por ejemplo, el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, aquí lo que está en juego es evitar que, con una visión de corto plazo, el gobierno siga endeudando a los venezolanos sin el aval de la Asamblea Nacional, y que en definitiva pues eso tenga consecuencias negativas para el futuro. Y digo esto
porque el gobierno juega el día a día, vive en el día a día, y en ese día a día han endeudado a la nación de una manera, bueno, espantosa. Venezuela está 6 veces más endeudada que cuando llegó la revolución. Entonces, un poco las sanciones o esta orden ejecutiva, yo creo que no cambia en nada el panorama económico, en el sentido de que más bien favorece que no haya más endeudamientos para el futuro. Ahora bien, la caída de la producción petrolera, que es independiente de esto, es inevitable. La OPEP ayer decidió, después de año y medio más o menos, aumentar la producción petrolera, dada la situación de Venezuela, porque la caída libre de la producción venezolana es tal, bueno, que es posible que para finales de año no tengamos 1 millón de barriles. Algunos indican que podría llegarse a 750.000 barriles de producción petrolera apenas, y evidentemente ese es el elemento más importante de presión que hay en este momento, y que es una presión o un bloqueo que se ha autoinfligido el mismo gobierno, porque todo esto ha sido consecuencia de un modelo económico completamente fracasado. Los venezolanos en este momento tenemos que unirnos, digamos, esto viene un momento sumamente complicado de colapso, como vivió el colapso de la Unión Soviética o Polonia, o como terminan este tipo de regímenes con este colapso total, y en ese sentido la gente tenemos que unirnos para entender que solo juntos podemos avanzar en esto. Como hemos dicho otras veces, digo, la solidaridad en este momento de la gente, digamos, de unirse, de comprenderse, de prestarse dinero, de prestar alimentos, porque viene una situación muy, muy complicada. Venezuela tiene todas las condiciones para vivir una hambruna, es decir, tiene expropiado completamente todo el sistema de distribución de alimentos, todos los circuitos de alimentos, y tiene una moneda que no vale nada, trabajadores que no pueden cambiar su trabajo por comida. Así que vienen momentos muy duros, y por eso nosotros hemos insistido muchísimo en ese canal humanitario. Pero bueno, los que estamos aquí en Venezuela vamos a luchar por nuestro pueblo. Yo te digo lo de Petare, a mí, digamos, yo estoy tratando de que ningún niño se muera de hambre en Petare hace mucho tiempo, y creo que eso es parte de la unión que se requiere en este momento entre los venezolanos, porque lo que viene es muy complicado, la magnitud de la crisis es muy grande, y evidentemente pareciera que Maduro está dispuesto a pasar por delante de todo con tal de aferrarse al poder indefinidamente, y evidentemente acá es posible que pues haya un quiebre y a lo interno de la coalición que gobierna, y esto es lo que yo en ese sentido te decía yo anteriormente del quiebre de la coalición. Y evidentemente nosotros ayer en la sesión se mandó un mensaje al mundo militar para que entiendan que Maduro se ha colocado al margen de la Constitución y sobre todo al margen de la vida y el futuro y el bienestar de los venezolanos. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista. Él es diputado por Miranda, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el aumento de la tensión en las relaciones entre Venezuela y su principal socio comercial todavía, los Estados Unidos, pasando por el desconocimiento del evento del 20 de mayo y el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que va a agravarse, entre otras cosas, por lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojotos, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Aquí se habla libertad. El profesor Eric del Búfalo
Yo creo que ya no estamos para caer en diálogos falsos, para dilaciones extrañas. Yo creo que eso hay que cortarlo ya de una vez de tajo, y el castigo tiene que ser, el castigo moral, por lo menos, tiene que ser absolutamente implacable. El falso candidato Falcón, porque es fraudulento él también, o sea, el fraude no se lo hicieron a él, él es parte del fraude y esto hay que existir. Él se prestó para traicionar a la Venezuela democrática y ser comparsa del régimen. No puede ahora ser recibido, ¿verdad?, en los brazos de la Venezuela democrática como si nada hubiera pasado. Él cometió un delito político y muy grave. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a conversar de inmediato con Omar Lugo. Él es periodista, está al frente de elestimulo.com. Ya me comentarán internamente si lo tenemos en la línea telefónica. En todo caso, con él vamos a tratar de analizar el impacto, insistimos, el alcance de estas medidas que asumió Estados Unidos, la nueva orden ejecutiva. Saben ustedes que prohíbe nuevas transacciones del gobierno nacional y de petróleos de Venezuela. Entre otras cosas, incluye esta decisión la prohibición de compra de cualquier deuda con el Ejecutivo de Venezuela, incluyendo la de la estatal. Según la agencia Bloomberg, la orden tiene la intención de restituir la capacidad del régimen, restringir la capacidad del régimen de Maduro para liquidar sus activos y cerrar vías para la corrupción. De hecho, en un comunicado oficial advertía al gobierno norteamericano que la intención, entre otras cosas, es impedir que liquiden aquellos activos que podrían servir para una eventual reconstrucción de nuestro país. Digamos, palabras más, palabras menos, era el argumento político de esta decisión. En todo caso, desde el punto de vista económico, tiene un impacto directo. Ya tenemos a Omar Lugo vía telefónica, periodista especializado en el área económica, está al frente del estímulo.com. Omar, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, buenos días, María. Saludos a los oyentes de RCR. Pues mucho interés de conocer tu primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela, el impacto de esta orden ejecutiva, en momentos en los cuales, bueno, se incrementa la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos tras la expulsión del encargado de negocios en nuestro país. Te escuchamos. Para explicar un poco, intentando entender lo que ocurre en este caso, esto es como si un tribunal de ejecución familiar le prohibiera al padre de una familia vender los activos porque hay un proceso de divorcio, le prohibiera vender una casa, le congelara las cuentas y le dijera que no se puede seguir endeudando. En el caso de Venezuela es particularmente serio porque, como cualquier jefe de familia o madre de familia que ya no puede hacer el mercado sino es pagando con las tarjetas de crédito, ahora Estados Unidos le congela la posibilidad a Venezuela de refinanciar la cuantiosa deuda externa que circula en el mercado de Estados Unidos. De modo que Venezuela, o el gobierno de Nicolás Maduro, que ya está agobiado por una fuerte caída de la producción de PDVSA, no tiene suficientes dólares y necesita siempre emitir nueva deuda para pagar viejas deudas, no puede ahora definitivamente por un buen tiempo negociar, emitir nuevos bonos, ni siquiera obtener el producto de venta de bonos en el mercado de Estados Unidos para ingresar esa plata acá. Y con respecto a Citgo, hay que recordar que esta es una filial de Petróleos de Venezuela que opera una serie de estaciones de servicio y refina nada menos que 750,000 barriles por día en Estados Unidos. Es casi la misma capacidad que refina Moai aquí. Tiene 48 terminales de productos de petróleo y unas 6,000 estaciones de servicio. Trabaja en los estados de Luisiana, Illinois y Texas. Esa es la joya de la corona de Venezuela en el exterior. Lo que ha ocurrido aquí es que Estados Unidos le ha impedido al gobierno de Venezuela que la venda, como lo estaba tramitando PDVSA,
Por cierto que esa refinería, esa empresa, mejor dicho, ya está empeñada a los rusos, que a cambio de un préstamo que fue ejecutado en el año 2015. Venezuela le dio como garantía la mitad de Citgo a los rusos. Y los rusos también están sancionados en Estados Unidos, pero por sus acciones en Ucrania. De modo que hay una gran presión, especialmente en el Congreso de Estados Unidos, para evitar que Rusia se apodere a través de Rosneft de Citgo, porque piensan ejecutar la garantía por el préstamo que le hizo a Venezuela. María Alejandra, como vemos, un tema bien complejo y tiene que ver, obviamente, con el bolsillo de todos los venezolanos, porque es nuestra principal empresa en el exterior. Esta orden ejecutiva de Trump, en efecto, asfixia más las fuentes de financiamiento que quedaban para el gobierno de Nicolás Maduro, y vamos a pagar las consecuencias todos los venezolanos, María Alejandra. Ahora, Omar, preguntarte acerca de la actitud del gobierno venezolano. Francamente, bueno, poco inteligente o incluso suicida esto de tratar de ahondar las diferencias con nuestro principal socio comercial, tomando en cuenta las consecuencias que esto puede traer. Yo quisiera tu comentario al respecto, si esta actitud responde simplemente a un asunto ideológico de desesperación, es decir, cómo explicarse la actitud asumida por el gobierno nacional tomando en cuenta la crisis que tenemos por delante y que situaciones como esta pueden precipitar, bueno, una catástrofe, como han dicho incluso algunos analistas. ¿Qué puedes comentar? Bueno, yo soy lo que pienso que esta situación de Venezuela, ya la palabra crisis que usa todo el mundo se quedó corta hace mucho tiempo. Esto es un colapso de la economía venezolana y es una tragedia social, colectiva, de mucha gente, todas las millones de familias. La situación es que el 20 de mayo hubo un abreaguas en la historia contemporánea de Venezuela, se entra a una nueva fase y hay una radicalización aún mayor del chavismo, madurismo, como lo quieras llamar. El presidente Nicolás Maduro va a responder con más radicalización, más persecución a los disidentes, a los partidos políticos, a los medios. Ya ha hecho bastantes señales en este sentido. En efecto, no parece ser una salida muy inteligente porque Venezuela está en el peor momento económico internacional. Ni siquiera ha podido aprovechar los altos precios petroleros, que serían un alivio en cualquier otra circunstancia, pero si PDVSA ha perdido un tercio de su producción en apenas 2 años y su principal mercado, que es Estados Unidos, y que le paga en efectivo, está en una escalada de conflictos, si le debe miles de millones de dólares a China y a Rusia, que son sus fuentes alternativas, no tiene otros medios Venezuela de obtener divisas porque los mercados financieros están cerrados, viene una crisis de deuda externa masiva en las próximas semanas, con demandas, muchas demandas de acreedores que quieren cobrar sus bonos y van a intentar confiscar cargamentos y también propiedades de Venezuela en el exterior. En efecto, como tú lo dices, en este escenario no es un buen momento para pelearse con nuestro principal socio comercial, porque a pesar de toda la retórica chavista, antiimperialista, de toda aquella historia de los últimos 20 años, la verdad es que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, proveedor de alimentos, proveedor de servicios, de bienes, e inclusive del petróleo, que es mezclado con el petróleo pesado venezolano para reexportar, y además de precursores para fabricar la gasolina y de gasolina acá. Por cierto que las sanciones no afectan hasta ahora todavía la clave industria petrolera, ese sector de importación y exportación, pero si esto se complica podría venir una nueva escalada y eso estaría, como dicen los de Estados Unidos, encima de la mesa, la posibilidad de sanciones petroleras, María Alejandra. Ahora, Omar, da la impresión que el gobierno cuenta con el apoyo de China y Rusia para hacer frente a esta contingencia. Sin embargo, también es cierto que estos países no han enviado ninguna señal de que van a financiar, bueno, esta crisis por la cual estamos atravesando. Yo quisiera tu comentario. La agencia de noticias Reuters hace algunos días publicaba que el gobierno norteamericano, a la par que aprobaba esta orden ejecutiva, establecía conversaciones con ambos gobiernos para, entre otras cosas, pedir que no financiaran o no continuaran financiando a Venezuela. Yo quisiera tu opinión y tu análisis acerca de este tema. En efecto, Venezuela se convirtió en una pieza de la geopolítica mundial en estos días, en ese tablero.
Hay que recordar que Rusia también es sancionada por la Unión Europea y además Estados Unidos por sus acciones en Ucrania, donde está financiando a una guerra donde la oposición pretende pues crear un nuevo sistema político allí con el respaldo de Rusia. La OTAN, los países europeos tienen un conflicto focalizado allí. Aparentemente Rusia está presionando por el lado de Venezuela con sus intereses aquí en el Caribe para que le aflojen las cuerdas por allá en Ucrania. Esa reunión de la que alude Reuters supuestamente intenta que Rusia no financie a Venezuela con nueva deuda, pero hay que destacar dos cositas allí. La primera es que Venezuela le está pagando a Rusia con campos petroleros en el oriente a cambio de esa garantía de Citgo que estábamos mencionando, y tampoco está claro, frente a la enorme necesidad de dinero que tiene Venezuela, que los rusos tengan posibilidades de bancar, o de, como dicen los argentinos, de financiar a Venezuela en la magnitud que necesita. Por su parte, los chinos han prestado nada menos que 54 mil millones de dólares. Eso es un tercio de la deuda externa total de Venezuela, en un llamado fondo pesado que supuestamente estaba dirigido a financiar proyectos de infraestructura e inversión que ayudaran a Venezuela a reducir su dependencia al petróleo. Esa plata se perdió. Básicamente no hay esos proyectos, ni siquiera un prometido ferrocarril que iban a hacer de Anaco a Tinaquillo, creo yo. Eso tampoco se hizo y quedó fue la deuda. Entonces los chinos están intentando recuperar esa plata antes de seguir prestando, y la preocupación fundamental es que no se sabe de dónde van a cobrar. Entonces, a menos que sea por razones geopolíticas estratégicas, ni Rusia ni China están en condiciones de prestar a Venezuela por razones económicas comerciales. Es un panorama bastante complejo, pero lo fundamental de todo esto es que la economía venezolana sigue postrada, no hay generación de empleo, de producción, de volúmenes de oferta para reducir la escasez, y todas estas medidas que pudieran venir, todas estas acciones, todo este apoyo de los dos socios chinos y rusos, tomarían bastante tiempo en dar resultados a la gente común, María Alejandra. Omar, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, está al frente del estímulo.com, expresando opinión y análisis acerca del impacto real de esta nueva orden ejecutiva aprobada por el gobierno de los Estados Unidos que prohíbe las transacciones, con ciertas transacciones con el gobierno venezolano y la principal industria en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano: el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test, pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y, para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda. Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros
segundos, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Compartir información de Funvisis a través de su cuenta en Twitter. Reporta a las 7:23 un sismo de magnitud 4.2 a 13 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 5 kilómetros. Esa información, insistimos, que publica la cuenta en Twitter de Funvisis y que ya es ampliamente comentada en las redes sociales. Dicho esto, saludamos en la línea telefónica a Luis Oliveros, economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, hemos venido conversando hace días sobre la posibilidad de un embargo petrolero desde los Estados Unidos y, bueno, lo cierto es que esta nueva orden ejecutiva nos coloca en una situación francamente delicada. Hablo concretamente de nuestro país y a la industria. Yo quisiera iniciar conversación con nuestro invitado acerca de este tema, el alcance de las medidas aprobadas por el gobierno norteamericano, según las cuales, bueno, se restringe, se prohíbe ciertas transacciones del gobierno nacional y también de Petróleos de Venezuela. ¿Te escuchamos? Sí, mira, este nuevo paquete de sanciones lo que está encaminado es que Venezuela, por ejemplo,
no pueda salir a vender cuentas por cobrar, sus cuentas por cobrar. Recordemos que Venezuela hizo eso con República Dominicana, con Barbados, y Estados Unidos lo que está diciendo aquí es que, bueno, Venezuela no pueda salir a vender esas cuentas por cobrar. Recordemos que cuando lo hizo con República Dominicana y lo hizo con Barbados, Venezuela le condonó casi la mitad de la deuda que tenían esos países con tal de que esos países le dieran el dinero en efectivo. También ahí eso también está encaminado que, por ejemplo, PDVSA no pueda salir a vender sildo, pero ya con las otras sanciones también estaba un poco penalizado esto. Al final, los grados de libertad de PDVSA y obviamente el gobierno nacional se disminuyen notablemente. La situación de PDVSA ya era bastante delicada antes de las sanciones. Recordemos que PDVSA ha tenido una disminución de la producción petrolera realmente importante. Eso no es culpa de las sanciones, eso es culpa netamente de la política petrolera del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pero ciertamente estas sanciones le restringen un poco la libertad en temas financieros a PDVSA. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Yo siempre lo he dicho, cualquier acción que limite o que disminuya los ingresos en divisas de PDVSA, obviamente va a tener un impacto en inflación, va a tener un impacto en escasez en el país. El escenario en Venezuela, y eso lo hemos hablado muchas veces, María Alejandra, si aquí no hay un cambio en la manera en la cual se maneja la política económica, es muy fácil presagiar y muy fácil predecir lo que va a pasar en los próximos meses. La crisis se va a empeorar, la situación va a empeorar. Y también hay que decirlo, esta crisis no es consecuencia de las sanciones petroleras, pero las sanciones petroleras están poniendo su granito de arena para que la crisis aumente. Ahora, yo le pregunto a Luis Oliveros, por cierto, 482-9750 para su participación, para que los amigos oyentes que nos sintonizan a esta hora lo entiendan. El impacto en la restricción de financiamiento externo para petróleos de Venezuela, ¿qué consecuencia va a tener para los altos índices de inflación que ya asfixian a los venezolanos o incluso la cotización del dólar paralelo? Mira, una de las cosas que también se está prohibiendo es la venta de acciones de las empresas mixtas que quería hacer o que estaba pensando hay un rumor de que PDVSA quiere hacer. Recordemos que en la mayoría de estas empresas mixtas PDVSA tiene el 60%. La Constitución le habla que solamente que debería tener máximo el 50%, o sea, mínimo el 51% para tener la mayoría de todas estas empresas. PDVSA podía salir a vender 9%, 8%, 5% de las demás empresas que están que son socias de ella. Si PDVSA lograba vender ese porcentaje accionario, iba a obtener obviamente unos ingresos. Si PDVSA no obtiene ingresos, si PDVSA disminuye esos ingresos, automáticamente la brecha fiscal que hay en Venezuela no se está llenando por ingresos regulares, ingresos en divisas, por ejemplo, en esta venta de acciones de empresas mixtas. ¿Cómo logras esto? Netamente, el único financiamiento que te queda es vía BCB. Obviamente, vía BCB todos sabemos que genera más inflación. Con respecto al mercado paralelo, es muy lógico. Si recibo menos divisas, tengo menos oferta de divisas, y en una economía donde la hiperinflación está cada día peor, donde los índices inflacionarios cada día pintan muchísimo peor, obviamente hay presiones al alza. Insisto, el panorama es muy pero que muy complicado, muy pero que muy difícil, porque al final pareciera que Venezuela solamente tiene dos vías de financiarse en temas de divisas, China y Rusia. Y sabemos que China tiene mucho tiempo que no le da plata a Venezuela porque ya se cansó de darle dinero a Venezuela y ya pareciera que no quiere seguir teniendo mucho más riesgo de Venezuela. Y por otro lado, Rusia no cuenta con el dinero para ayudar a Venezuela como tal vez quisiera ayudarla. En conclusión, Venezuela se queda prácticamente sin financiamiento externo por los próximos meses o por los próximos años, si no cambia la manera en la cual está haciendo las cosas, que pareciera por el discurso de Nicolás Maduro ayer que no van a cambiar. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. El señor Antonio Mejía nos llama desde el Valle. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mi pregunta es lo siguiente. Lo que Estados Unidos también está evitando es el negocio del siglo. Porque cuando refinancian esa deuda, República Dominicana debía 4.000 y pico de millones y descoordinaron 2 millones. ¿Y dónde está ese dinero? Entonces lo que pasa es lo siguiente, que negocian la deuda,
entregan el dinero y el dinero se pierde. Entonces Estados Unidos lo que está evitando eso. Ese es todo mi comentario y buenos días. Buenos días. ¿Qué contesta Luis Oliveros? Mira, el señor tiene razón en la primera parte, y lo comentamos. Entre Dominicana y Barbados se les condonó cerca de la mitad de la deuda que tenían. Eso lo que significó fue que a Venezuela le vendió a descuento a estos países, porque si recibiste al final un porcentaje, un monto menor de lo que era la factura petrolera, obviamente tuviste que la conclusión es que le vendiste petróleo a descuento a estos países. Que el petróleo se vendió, mira, yo ahí ya no puedo afirmar eso, pero ciertamente hay un problema de transparencia en el uso de los recursos, que todos lo sabemos, y al final esa plata fue a PDVSA. Recordemos que PDVSA estaba buscando liquidez como loco para el tema de importaciones, pero sobre todo para importaciones petroleras, porque ahora tal vez el rubro individual más importante de las importaciones de Venezuela es petróleo, porque necesitamos comprar petróleo para diluirlo en la faja, pero también para comprar gasolina, porque recordemos que las refinerías no están precisamente trabajando en el porcentaje que deberían estar trabajando. Ahora, yo le pregunto a Luis Oliveros, a través del Twitter nos envían varios mensajes. Gina Monk nos envía 2 notas de prensa. Dice, Rusia anunció ayer que no va a respetar las sanciones de los Estados Unidos, y en otra información nos dice el rol de Rosneft como prestamista. Está triangulando dinero y hasta ahora le ha funcionado. Recibieron 661 millones de Maduro a principios de 2018. ¿Qué puede comentarnos nuestro invitado acerca de este tema? Bueno, primero que es difícil pensar que la Rusia de Putin va a salir a decir que sí, acato la medida de Estados Unidos. Si son enemigos desde hace tantos años, obviamente no va a salir, o su primera declaración no va a ser, voy a revisar lo que está haciendo Estados Unidos y voy a respetar y voy a acatar lo que dice Estados Unidos. Era la declaración obvia. Rusia iba a decir que no la iba a acatar. El tema es que si Rusia tuviera tanto dinero para ayudar a Venezuela, ya hubiéramos visto un paquete de ayuda de 5.000, de 10.000 millones de dólares. Que Venezuela y Rosneft siguen teniendo relaciones, claro que sí, porque Rosneft tiene operaciones en Venezuela. Que Rosneft le ha dado dinero a Venezuela, ciertamente, y Venezuela también a Rosneft. ¿Que es suficiente el dinero que le está dando Rosneft a Venezuela? Para nada. Venezuela necesita mucho más dinero. Venezuela necesitaba, por ejemplo, que China renovara uno de los fondos que tocaba ahorita en diciembre, bueno, ahorita hace 6 meses, en diciembre, cerca de 5.000 millones de dólares que China ha podido haberle dado a Venezuela, y China no se los da porque ya las condiciones con China cambiaron de una manera importante. China no se siente cómodo aumentando riesgo. Venezuela no le ha ido bien haciendo negocio con Venezuela, y aunque ciertamente China ha dicho que hay que respetar lo que ocurrió el domingo, China no es ahorita el principal socio de Venezuela, ni lo ve con muy buenos ojos al gobierno de Maduro, porque si lo viera con muy buenos ojos ya le estuviera dando dinero para ayudar. Ahora, finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado lo siguiente, es decir, los escenarios que tenemos por delante, ¿no parece inteligente la actitud asumida por el gobierno? Bueno, esto de elevar la tensión con nuestro principal socio comercial, esto de, bueno, asumir el costo de aislarse políticamente de la región y prácticamente de Occidente, incluso con las consecuencias que esto va a traer en materia de sanciones. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto, si esto responde a un tema ideológico o de insensatez simplemente. Y por otra parte, al final del día era una mentira esto que decía Nicolás Maduro, de que si resultaba ganador de este evento que organizaron el domingo, él se iba a dedicar a cambiar nuestra economía. ¿Qué puede comentarnos? A ver, comienzo por lo último. Recordemos que hace como 3 años Nicolás Maduro dijo que le iba a meter el pecho a la economía y que se iba a encargar él personalmente de manejar la economía. Y bueno, estamos ahorita en hiperinflación, estamos ahorita en el 5º año de recesión económica, ¿no? Entonces, cada vez que él dice que se va a encargar de la economía, a mí me da un poco de miedo. Mira, al final yo creo, y lo hemos hablado muchas veces, y creo que no soy el único que piensa así, porque tú entrevistas a mucha gente muy buena todos los días. Aquí hay un tema de prioridades y de objetivos, y el objetivo y la prioridad del gobierno fue simplemente mantenerse en el poder, mantener el poder a toda costa, que eso significa un nivel de pobreza de 90%, hiperinflación, aislarse del mundo, ganarte el adjetivo de dictador, no ser reconocido por los demás países. Pareciera que al gobierno y a la cúpula gobernante le importa muy poco. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pareciera que este tema de sanciones lo que está haciendo es aglutinarlos aún más, a la cúpula, por ejemplo, unirse aún más en ese objetivo de mantener el poder.
mantener el poder a toda costa, y yo insisto, mantener el poder a toda costa, aunque el pueblo venezolano sufra las consecuencias. Y pareciera que Nicolás Maduro quiere eso, igual la gente que lo rodea, que son medidas poco inteligentes. En el plano político han mantenido su objetivo, y en el plano económico, bueno, pareciera que la economía se ajusta, pareciera que hay lo más importante es lo político y que lo económico se ajusta a las decisiones que estamos tomando en lo político. Yo creo que al final ellos están viendo que la hiperinflación le está generando buenas noticias en el campo del control social. Y yo creo que al final el gobierno está feliz con lo que está viendo, porque se están cumpliendo sus objetivos. Tenemos una oposición que pareciera que no es oposición, y al final lo más seguro, y lamentablemente hay que decirlo, el escenario hoy es que puede ser que Nicolás Maduro tenga 6 años más en el gobierno, lo cual sería un duro golpe para la economía y para los venezolanos. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.